hoy. El tema que nos ha tocado desarrollar es acerca del cáncer gástrico. Es un tema muy importante dentro de la patología gastrointestinales debido a la alta tasa de mortalidad que puede tener y a los factores asociados, incluso los prevenibles que podemos considerar. Cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, tenemos que hablar acerca de la epidemiología mundial. Floriet. Ok, continuamos. Cuando hablamos de la epidemiología mundial, tenemos que tener en cuenta que esta patología es una patología que afecta no solamente a la población nacional, sino también a la población mundial, en una relación más frecuente a nivel de hombres como segunda causa de muerte y en mujeres como tercera causa de muerte. Es la tercera causa de muerte, también es la tercera causa de cáncer, perdón, en el Perú, según las estadísticas del INEI del 2018. Y a nivel de Perú se considera como la segunda causa de muerte en varones y la cuarta causa de muerte en mujeres luego del cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, que son los principales, ¿no? Hay que tener en cuenta también la localización a nivel de las lesiones que se pueden encontrar por cáncer gástrico y está visto que a nivel del tercio proximal son las lesiones más frecuentes en un 39%, seguido del tercio distal. Es mucho menos frecuente las localizaciones que conformen solamente cuerpo gástrico y más infrecuente aquellas que pueden ocupar toda la cámara gástrica, ¿no? Lo importante de esta patología, fuera de la mortalidad que nos hace a nosotros llamar la atención para poder determinar algunos factores que pueden relacionarse a esto, son los factores ambientales. Hay algunos factores ambientales prevenibles que podemos nosotros sugerir fácilmente en los pacientes y que se han visto que están asociados al desencadenamiento de un cáncer gástrico. En este caso, el exceso de consumo de sal, la presencia del consumo de nitritos, el bajo consumo de frutas y vegetales, la infección por el Helicobacter pylori, la presencia del virus del Epstein-Barr principalmente condiciona cáncer a nivel del cardias, el consumo de tabaco, estamos hablando de 20 cigarrillos por día o el consumo de alcohol, el consumo de comidas ahumadas, pescado seco o alimentos encurtidos son factores ambientales que están relacionados al desarrollo de cáncer gástrico y si ustedes se dan cuenta son factores que pueden ser modificados principalmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares que pueden en estos casos ser prevenidos para justamente evitar desarrollar un cáncer gástrico a futuro. Considerando la parte etiológica, tenemos que considerar como base la apoptosis. Ustedes saben que la apoptosis es la muerte celular programada. Cuando hay una pérdida de esta apoptosis espontánea, se relaciona a un peor pronóstico en los pacientes con cáncer gástrico. Así también se ha visto que ciertas alteraciones de algunos genes, como el protocogen CERP2-NEW, es miembro de un grupo de moléculas relacionadas con la apoptosis y que sin embargo cuando estas se ven alteradas, estos protoncogenes también alteran en la apoptosis misma y eso genera la alteración misma de la célula. La sobreexposición de este gen, de ese protoncogen, también está relacionado con la variante intestinal, lo que puede favorecer la presencia de metástasis ganglionar y puede alterar también la supervivencia en estos pacientes. A su vez, también la angiogénesis juega un rol muy importante. Recuérdense que estas lesiones tumorales, todas las lesiones malignas en general, son ricos en vascularidad, por eso es que tienden a proliferar más rápido, a crecer más rápido, ya que pueda tener una invasión de otros órganos por metástasis también vascular. Entonces, al haber una alteración de la angiogénesis, dentro de estas células que están ya deterioradas, va a jugar un rol importante en el desarrollo de la neoplasia, por el aporte de los nutrientes y obviamente de la circulación que favorece su capacidad metastásica, como lo hemos estado mencionando. Adicionalmente, las células endoteliales también tienen un efecto paracrino,
ya que son capaces de secretar factores de crecimiento que estimulan a las células tumorales. O sea, no solamente el hecho de que se aumente la angiogénesis en estos tejidos tumorales van a aumentar la vascularidad de ese tumor, sino que a la vez también la misma célula endotelial favorece también al secretar ciertos factores de crecimiento vascular al crecimiento de estos tumores. A su vez, también tenemos que considerar algunos genes supresores. Es mencionado el gen P53, que está localizado a nivel de cromosoma 17, que interviene en la reparación del daño del DNA e induce a la célula a entrar en apoptosis. Eso es lo normal. Cuando hay una alteración a nivel de este gen, en este cromosoma, se ha visto que produce una alteración genética y que conlleva la formación de tumores. Asimismo, también la presencia del gen NM23 es un gen supresor localizado también en el cromosoma 17 y se asocia principalmente en estos casos a la producción de metástasis y a un peor pronóstico. Cuando hablamos también de la etiología, vemos las proteasas e inhibidores de proteasas. Se ha visto que la invasión tumoral y las metástasis van a depender de la destrucción de la matriz extracelular y de la membrana basal de los vasos, como lo hemos estado mencionando en la angiogénesis. Con el paso a la circulación de células tumorales y que eso facilita, obviamente, las metástasis. Los tumores con alto nivel proteolítico tienen más capacidad invasiva. Cuando aumenta la liberación de las proteasas, activa este sistema proteolítico y por lo tanto expone más a estos tumores para que puedan hacer la diseminación hematógena. Uno de los sistemas proteolíticos más importantes es el activador de plasminógeno, que incluye la proteasa, el receptor de esta proteína y el inhibidor del activador de plasminógeno. Y esto obviamente lo que va a favorecer al final es a la diseminación hematógena y a la metástasis. El cáncer gástrico se ha visto que tiene una sobreexposición justamente de estas proteasas. El inhibidor de estas proteasas se ha considerado como un factor pronóstico independiente de la supervivencia en algunas series. Y se ha descrito que hay otras proteasas en cáncer de estómago como las metaloproteínas, la catepsina D y la tripsina, que también están presentes en estos casos y que van a facilitar la sobreexposición del vaso para la posibilidad de metástasis. Todo esto es para que ustedes tengan en cuenta que no hay un factor etiológico definido para el desarrollo de un cáncer gástrico. Todos son factores que van a favorecer a que esa célula, que debe tener una muerte celular programada, no sufra una apoptosis fisiológica y lo que va a conllevar al final es a una alteración de su morfología que con la expresión enzima genética más el favorecimiento de esta liberación de proteasas a nivel del vaso van a permitir la diseminación y obviamente el crecimiento de estas células tumorales. Cuando hablamos también de los factores ambientales, habíamos mencionado acerca del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se ha visto de que en algunos estudios de población japonesa se ha observado que el 2.9% de los pacientes infectados con Helicobacter pylori desarrollaban cáncer gástrico comparado con aquellos pacientes que no tenían Helicobacter. De aquellos pacientes infectados por Helicobacter, solo la minoría van a desarrollar cáncer gástrico. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro país, el 80-90% de personas tienen Helicobacter pylori. No quiere decir que el 80-90% de la población va a tener cáncer gástrico, pero sí que se considera como un factor pro-oncogénico que puede llevar a que del 2 al 5% de esa gente que está infectada pueda desarrollar el cáncer gástrico. Eso va a depender no solamente de la infección, sino también de la predisposición genética que pueda tener ese paciente para el desarrollo de esas células tumorales. El inicio de la carcinogénesis en estos pacientes se ha vinculado al estrés oxidativo que genera en las células generado por la sintasa del ácido nítrico, que es producido por las células inflamatorias en respuesta a la inflamación por exposición a esta bacteria. ¿Qué pasa? Esta bacteria cuando ingresa a la mucosa, porque el Helicobacter pylori vive netamente a nivel de la mucosa gástrica,
por el pH ácido que tiene, genera una cadena inflamatoria persistente. Es como que hay una inflamación permanente en el tejido y esa inflamación lo que genera es una alteración a nivel celular, una alteración morfológica de la célula. Y al producir una alteración morfológica de la célula hace que se desencadene toda esa cascada, ¿no? Que se genere hiperplasia, metaplasia, displasia y que pueda llegar un cáncer. Entonces, es por eso la importancia de poder detectar y tratar el Helicobacter pylori en aquellos pacientes principalmente que tienen algún factor de riesgo, sintomatología o que ya hayan desencadenado algún daño de la célula, porque esos pacientes tienen mayor riesgo de desencadenar cáncer. Como les mencionaba, el Helicobacter pylori va a causar un incremento en la proliferación de las células y daño del DNA. Y esto, al final, lo que va a producir es que hay algunas cepas que pueden ser más virulentas que otras, generen, como lo vemos acá, gastritis. Luego de la gastritis superficial crónica llega una gastritis atrófica, luego la gastritis atrófica llega una metaplasia, llega a displasia y llega un cáncer gástrico. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros justamente con la intención de hacer un screening y hacer estudios de detección de Helicobacter pylori es justamente poder identificar a la bacteria para romper esta cadena y evitar. Hasta la parte de metaplasia intestinal, el tejido puede regresionar, el tejido puede curar. Una vez de que el tejido ya llega a una displasia, eso ya se considera como una lesión premaligna y el paciente tiene que ser tratado como tal. Pero hasta metaplasia, nosotros podemos tratar erradicando uno de los factores que es el helicobacter para permitir que el tejido regresione y puede curar. Y por lo tanto poder evitar de que ese tejido llegue a una displasia y llegue a desencadenar un cáncer gástrico. Pero hay otros tipos de cáncer que por más que no tenga helicobacter, por más que no tenga ningún otro factor de riesgo, tiene esa posibilidad de poder desarrollar un cáncer gástrico y es aquellos pacientes que tienen un cáncer gástrico difuso hereditario. Estos tipos de cáncer es un cáncer autosómico dominante, es un cáncer genético hereditario y está asociado a cambios o mutaciones causadas a nivel del gen llamado CDH1. Esto aumenta la posibilidad de cáncer gástrico, también cáncer de mama y colorectal. El diagnóstico se realiza basado en la combinación de los hallazgos tanto de la historia médica del paciente, porque tiene que ver mucho los antecedentes patológicos familiares, y los resultados genéticos, porque se hace estudios genéticos justamente para buscar la presencia de esta alteración de la mutación de este gen. El estudio genético se ha encontrado que el 30% de las familias con cáncer gástrico difuso hereditario tienen el gen. Por eso es importante hacer el árbol genealógico en estos pacientes para poder determinar si es que están en riesgo de desencadenar un cáncer difuso en el tiempo o en el largo de su vida tras la identificación de este gen. Cuando nosotros hacemos la clasificación del cáncer gástrico, nosotros tenemos varios tipos de formas o cómo clasificarlos. Uno es a nivel histológico. Cuando hablamos de una clasificación histológica, estamos hablando de la clasificación de Lauren, donde me va a diferenciar el cáncer gástrico por un tipo intestinal o un tipo difuso. Cuando hablamos de un cáncer gástrico de tipo intestinal, vamos a hablar que puede ser un adenocarcinoma tubular o un adenocarcinoma papilar, que netamente son por las características histopatológicas. Cuando hablamos de un tipo difuso, cuando son los adenocarcinomas con células en anillo de sello, que son dentro de los más agresivos y es el más frecuente. Así también tenemos el carcinoma indiferenciado y tenemos el carcinoma mucinoso. También hay que tener en cuenta la relación entre este tipo histológico y la oncogénesis. Y se ha visto que los tumores o los cánceres de tipo difuso tienen más probabilidad de ser un cáncer hereditario, ¿no? Cuando los tipos intestinales tienen más posibilidad de ser un cáncer epidémico que no necesariamente esté relacionado a un factor genético hereditario.
Cuando nosotros queremos y detectamos un paciente con cáncer gástrico, es mandatorio nosotros poder hacer una historia epidemiológica de este paciente con un árbol genealógico para poder identificar si es que ha tenido algún factor de riesgo o si es que algún familiar tiene el riesgo de desarrollar cáncer en algún momento. Es así que para poder determinar la posibilidad de un cáncer hereditario difuso tenemos que cumplir algunos requisitos. Con cualquier paciente con 2 casos documentados de cáncer difuso en familiar de primer o segundo grado de consanguinidad, siendo uno de ellos menor de 50 años. O con 3 o más casos documentados de cáncer difuso familiar de primer y segundo grado a cualquier edad. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, la edad en la cual se desencadena un cáncer gástrico. Se dice, y hay múltiples estudios en los cuales demuestran que todo paciente joven, estamos hablando menos de 40 años, que desarrolle un cáncer gástrico, más aún de tipo difuso, como tipo adenocarcinoma, que está relacionado a cáncer hereditario, es mandatorio que las familias de primer y segundo grado de consanguinidad se realice un estudio endoscópico de screening para descartar también lesiones premalignas que en algún momento puedan desarrollar en cáncer. Es tener en cuenta también que dentro de los protocolos actualmente de screening que tenemos, se describe el hecho de que todo paciente mayor de 50 años que nunca se haya hecho una endoscopía es mandatorio, así no tenga síntomas, de que se realice de forma preventiva de screening una endoscopía. Y en aquellos pacientes que tienen algún familiar de primer o segundo grado de consanguinidad con cáncer gástrico, tiene que hacerse una endoscopía el familiar por lo menos 10 años antes de la edad en la que el familiar desarrolló el cáncer. Por ejemplo, Dios no quiera, mi hermana tiene 50 años, a ella le acaban de detectar cáncer gástrico, pero yo tengo 40 años. Yo debo hacerme una endoscopía porque ya tengo 10 años menos que la edad del diagnóstico de mi hermana. ¿Por qué? Porque es el tiempo que normalmente demoran en progresar esta alteración de la célula hasta llegar a un cáncer. Toda esa cascada que les mostré, en el cual puede desarrollar el tejido hasta llegar a un cáncer, que es esta de aquí, puede demorar en un promedio de 10 años. Entonces, por eso es la importancia de que los pacientes que tienen familiares de primero o segundo grado que tengan alguna detección de cáncer gástrico, sea mandatorio poder hacerse una endoscopía de screening. Pero aparte de los factores ambientales y detección del helicobacter, como se está mencionando, también hay otros factores de riesgo, ¿no? Definitivos y vigilancia sugerida en aquellos pacientes que le hemos hecho una endoscopía y que hayamos encontrado ya algún grado de displasia. Por más que hayamos tratado, que ya hemos sacado la lesión, que le hemos sacado los pólipos, le hemos sacado los adenomas, ese paciente debe de seguir un protocolo de seguimiento justamente para evitar de que en el tiempo pueda desarrollar otras lesiones similares. También en aquellos pacientes que tienen metaplasia intestinal o en aquellos pacientes que tienen gastritis crónicas atróficas o infección por Helicobacter pylori. Entonces, a esos pacientes les debemos de hacer seguimiento en el tiempo de tipo endoscópico para poder determinar si es que la metaplasia sigue quedando en metaplasia, que no progrese, o si es que ya curó esta metaplasia, si es que la gastritis crónica no ha degenerado en metaplasia, y no necesariamente con endoscopía, pero sí con métodos no invasivos de detección del Helicobacter, estar seguros de que ya erradicó el Helicobacter. Por eso es importante el seguimiento en estos pacientes. Como factores de riesgo probables, tenemos la gastrectomía en aquellos pacientes que han sido operados por cáncer o en aquellos pacientes con anemia perniciosa. Menos riesgo o riesgo posible, la enfermedad de Menetrier o la ingesta de alimentos ahumados, salados, la ingesta elevada de alimentos mal conservados o baja ingestión de frutas y vegetales, son igual factores de riesgo posibles
que me puedan llevar a un cáncer gástrico. Y ahora todavía está cuestionable el hecho de hacer seguimiento de que sea un factor de riesgo los pólipos hiperplásticos, los pólipos de glándulas fúngicas o las úlceras gástricas benignas, ¿no? Normalmente en este grupo de pacientes no solemos hacer controles endoscópicos porque ya los estudios describen de que no hay relación con alguna degeneración en algún tejido maligno. Sin embargo, los que sí o sí tenemos que hacer un seguimiento definitivo son en todos estos casos. Lesiones displásicas, poliposis, adenomas o en aquellos pacientes con metaplasia intestinal, gastritis o infección con Helicobacter pylori. Eso sí lo tenemos que tener bien en cuenta. ¿Cuál es la sintomatología de un cáncer gástrico? En un inicio, cuando un cáncer gástrico es temprano, muchas veces no hay sintomatología, es asintomático. Por eso es la importancia de hacer screening en la población general y screening en la población de riesgo, más aún cuando hay antecedentes familiares o cuando hay sintomatología ulcerosa, que es muy infrecuente la sintomatología asociada a cáncer. En general, no hay un cuadro clínico característico de cáncer gástrico temprano. Normalmente los pacientes no tienen síntomas o los síntomas son tan esporádicos y tan vagos como si fuera una dispepsia o una gastritis que muchas veces no le toman importancia. Es recién cuando aparecen los signos de alarma, como pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, disfagia, o cuando ya hay un sangrado, una hemorragia digestiva, cuando hay pesadez o saciedad temprana, recién el paciente va a la atención. Por eso que muchos de los cánceres que se detectan son cáncer avanzados, no son cáncer temprano. Son raras las veces en los que tenemos endoscopías con diagnósticos de cáncer temprano por endoscopía de screening, porque la mayoría ya viene con alguna sintomatología que la va presentando de tiempo. Los signos clínicos cuando ya hay un cáncer avanzado son muy variados. Podemos encontrar desde una masa palpable a nivel gástrica, ascitis, hepatomegalia, adenopatía supraclavicular, el clásico nódulo de Virchow que lo vemos aquí, la adenopatía axilar, que es el nódulo de Irish, o los nódulos umbilicales, que es el nódulo de Mann-Mary-Joseph, que son muy raros en realidad, o en los casos que ya evaluamos el abdomen, donde hay una citis marcada, pero en general no hay un signo o síntoma patognomónico. Los nódulos de la hermana María José, como le mencionaba, el nódulo de Virchow, o el nódulo de Krukenberg, que es un tumor ovárico que está asociado también a cáncer gástrico, ¿no? Signos asociados como un cuadro paraneoplásico que podemos observar en estos pacientes es la anemia hemolítica microangiopática, nefropatías membranosas, queratosis seborreicas, coagulación, el CID o dermatomiositis. Son algunas de las patologías como cuadros paraneoplásicos que podemos ver en estos casos que no tienen una relación directa, pero sí se pueden manifestar o aflorar en estos pacientes. Cuando nosotros detectamos ya un cáncer gástrico, como hemos visto, tenemos la clasificación histopatológica, pero también hay otra clasificación de acuerdo al grado de diferenciación, ¿no? Que o bien es un tumor bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, o las características extracelulares cuando es papilar, coloide celular o células de sello, pero son características netamente que las vamos a ver histopatológicas. Pero cuando nosotros hacemos a nivel endoscópico, tenemos los cánceres gástricos precoces o los cánceres gástricos tempranos. Se define como un cáncer gástrico que afecta solamente a la mucosa y a la submucosa sin sobrepasarla y que no toma muscular mucosae. Eso es algo importantísimo. Nosotros definimos la presencia de un cáncer precoz cuando tenemos un adenocarcinoma que no afecta más allá de la submucosa. La muscular nunca está tomada en un cáncer temprano. Si ya hay compromiso de la muscular mucosae, se considera un cáncer avanzado. Y entonces el manejo es totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de un cáncer gástrico temprano, estamos hablando de lesiones early cancer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el early cancer tipo 2, que es el superficial levemente elevado. Tenemos el early cancer tipo 2C, que es ligeramente superficial, pero tiene una depresión central. Y tenemos el early cancer tipo 3,
que ya es elevado, pero con un centro totalmente ulcerado, con centro de fibrina y deprimido. Pero cuando nosotros detectamos un cáncer gástrico avanzado, que es lo más frecuente que vemos, vamos a detectar lesiones cancerosas que ya van a ser evidentes al ojo, ¿no? Muchas veces de estas lesiones que tenemos aquí pueden pasar hasta desapercibidas porque son lesiones muchas veces pequeñas, que tenemos que incluso usar algún tipo de tinción o cromoendoscopía, que los usamos nosotros para poder detectar bien y diferenciar bien estas lesiones. Sin embargo, cuando ya tenemos un cáncer gástrico avanzado, ya no usamos la clasificación de early cancer, sino usamos la clasificación de Borman. Cuando nosotros hablamos de lesiones, la clasificación de Borman, utilizamos netamente para cáncer gástrico avanzado, que hemos dicho que es cuando ya compromete la muscular para abajo. Las lesiones de cáncer temprano compromete hasta la submucosa sin comprometer la muscular. Esa es una pregunta y una diferenciación muy importante. Cuando nosotros tenemos un cáncer gástrico avanzado, tenemos la clasificación de Borman, donde tenemos un Borman 1 proliferativo, un Borman 2 proliferativo y ulcerado, un Borman 3 netamente ulcerado, y un Borman 4 o clasificación inclasificable, que es lo que decimos nosotros, una lesión inclasificable cuando hay combinación de todo, hay proliferativo, ulcerado, infiltrado, y no se logra diferenciar bien la lesión. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico endoscópico, vamos a ver una imagen endoscópica proliferativa, polipoidea proliferativa que sobresale de la luz, proliferativo que sobresale de la luz, que incluso cuando lo vemos en un estudio de imagen con contraste oral a nivel tomográfico, vemos cómo sobresale de la pared. Toda una pared delgada, 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 todo el trayecto delgado, delgado, y por acá inmediatamente una lesión que sobresale de la luz. Entonces, esa es una lesión proliferativa de tipo Borman 1. El tipo Borman 2 ya es una lesión proliferativa y ulcerada. O sea, encima que sobresale la luz, se ulcera. Y esto se puede ver a nivel de la tomografía igual, como algo que prolifera, pero a la vez deprimido en el centro. Y el Borman tipo 3 es el ulcerado infiltrante. O sea, no vemos bordes que sobresalen, sino vemos más bien una lesión ulcerada que deprime y como que está invadiendo por debajo, ¿no? Y esto lo vemos acá como una muesca. Esta es una radiografía de estómago varitada. ¿Sirven en estos casos los marcadores tumorales? No. Los marcadores tumorales no sirven como métodos diagnósticos para cáncer gástrico. Solamente sirven para el caso de seguimiento con aquellos pacientes que están haciendo ya el tratamiento con quimioterapia, solamente como seguimiento, pero no como diagnóstico. Este es el Borman tipo 4, donde les decía que ya no hay diferenciación. Hay úlcera, hay proliferación, hay infiltración, pero no se logra diferenciar totalmente la lesión. Entonces, nosotros tenemos al paciente, tenemos el cuadro clínico, lo examinamos, tocamos una masa palpable o de repente no encontramos nada significativo, pero tiene signos de alarma. Le hacemos una endoscopía, encontramos un cáncer gástrico, de acuerdo a la clasificación de Borman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos pacientes? Tenemos que estadiarlo. Estadiarlo quiere decir estudiarlo, saber qué tan profundo y qué tan invadida está esa lesión. Y para eso usamos la clasificación de TNM de acuerdo a la evaluación tomográfica. Ahí es mandatorio hacer una tomografía tóraco-abdominopélvica para poder evaluar la posibilidad de metástasis y de acuerdo a eso ver si está localizado o si hay metástasis a distancia para que el paciente se determine si hay posibilidades o criterios de operabilidad o criterios de resecabilidad. Hablamos de criterios de operabilidad cuando el estudio, la tomografía, encuentre que no hay metástasis a distancia, que la lesión está localizada, o cuando son resecciones no curativas paliativas en pacientes en que no se puede efectuar una resección completa. Cuando hay sangrado, perforación o retención gástrica, son mandatorios de solamente operar, pero ya de forma paliativa, ya no curativa. Cuando se opera solamente para curar, cuando no hay criterios de diseminación o metástasis. Cuando no se opera, cuando hay adherencias tumorales o signos de carcinomatosis,
cuando hay adenopatías metastáticas ubicadas retropancreáticas, mesentéricas o lumboórticas, cuando ya hay metástasis peritoneales o cuando hay un tumor de Krüger o cuando ya hay metástasis a distancia. Entonces, esos son criterios que dicen que ya no se debe operar ese paciente. En el caso de los cáncer tempranos o los early cancer, cuando solamente me está comprometiendo hasta la capa submucosa, ahí interviene la parte endoscópica para poder realizar la mucosectomía endoscópica. ¿Qué quiere decir? La resección de la lesión tumoral superficial por vía endoscópica por medio de un procedimiento que se llama la mucosectomía. ¿Cuándo se hace un procedimiento de mucosectomía? Cuando es una lesión menor de 2 centímetros y cuando estamos seguros por medio de otro estudio de ecoendoscopía de que el compromiso de la lesión no va más allá de la submucosa. Mientras sean lesiones menores de 2 centímetros, estas lesiones pueden ser resecadas de forma endoscópica previa evaluación de la profundidad de la lesión. Como hemos mencionado, cuando se hace un manejo quirúrgico, cuando simplemente el paciente o bien no tiene metástasis o bien solamente para manejo paliativo, en aquellas hemorragias masivas o en aquellos que están perforados u obstruidos. Pero en quienes no se opera, en aquellos pacientes que presentan rechazo a la cirugía porque el paciente o familiar simplemente no quieren, o cuando hay una enfermedad concomitante grave que puede descompensar o contraindicar la cirugía, o cuando existe metástasis hepáticas peritoneales o a distancia. En esos casos ya entra lo que viene la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia ya como tratamiento, en este caso, va a ayudar a suprimir o a contener el tumor lo más que se pueda. En tumores gástricos, la unión esofagogástrica operable se ha comparado que esta combinación de pirosubicina, citoplatino y 5-fluoracilo en posoperados lo que va a favorecer es a la sobrevida del paciente, ¿no? Si bien es cierto, no lo van a curar del cáncer, pero al menos le van a ayudar a procurar tener una mejor calidad de vida y una mayor sobrevida. Si estos pacientes no se operan, su sobrevida no pasa más de 1 año. Si estos pacientes se pueden operar y llegan a recibir quimioterapia, esta quimioterapia es efectiva, pueden tener una sobrevida de hasta 5 años, ¿no? Pero esto es mucho valorar y discutirlo con el paciente porque los efectos secundarios de la quimioterapia lamentablemente son tan marcados que a veces los pacientes deciden no recibir ningún tratamiento para no sufrir los efectos colaterales de la quimioterapia. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cáncer gástrico con endoscopía y con biopsia, lo primero que tenemos que hacer es estadiar al paciente. ¿Cómo lo estadiamos? Si es un cáncer temprano, un early cancer, hacemos una ecoendoscopía para poder diferenciar las capas y ver de que la lesión esté superficial. Se le hace tomografía, en algunos casos podemos hacer resonancias con contraste o incluso hacer una PET scan. Raras veces se llega a una laparoscopía exploratoria para poder llegar a hacer un estadiaje. Si nosotros estadiamos y este paciente tenemos que es una enfermedad localizada, un early cancer, se puede hacer manejo endoscópico o manejo quirúrgico con resección local. Pero si la lesión está localmente avanzada, o sea que solamente compromete hasta los ganglios perigástricos y no hay mayor avance de la lesión a distancia, se tienen 2 opciones, o sea, adyuvante o se hace quimio perioperatoria. Se hace quimio pre, se opera y hace quimio post. Pero en aquellos pacientes que tienen una enfermedad metastásica avanzada, el único manejo es la quimioterapia o solamente manejo paliativo para estos pacientes. Por eso es tan importante que tengan en cuenta ustedes el factor de prevención. Como les he mencionado, hay factores ambientales, factores modificables en los estilos de vida que nosotros podemos evitar y educar a la población para que justamente eviten esta cadena de alteración celular que pueda llevar a un cáncer. Por eso que la prevención primaria es importante para disminuir la exposición de los factores de riesgo, ¿no? 3 puntos importantes o 3 intervenciones importantes a tener en cuenta. Erradicar la infección por Helicobacter pylori, eliminar el cigarrillo
que tiene un ratio de 1.6 para el desarrollo del cáncer gástrico, y cambiar el hábito en las comidas, con eliminación de comidas saladas o preservadas y el aumento de ingesta de frutas y verduras. También la prevención secundaria, cuando tenemos que hacer una detección precoz, es ahí donde viene la importancia de las endoscopías de screening en aquellas poblaciones mayores de 50 años o en menores que tengan factores de riesgo o que tengan algún signo de alarma, y tratamiento de la enfermedad. Y la prevención terciaria se refiere al tratamiento, rehabilitación y paliación para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico. ¿Qué quiere decir? De que el hecho que haya sido operado un cáncer gástrico, hemos visto que en algunos pacientes, por ejemplo, que han tenido una gastrectomía parcial, pueden hacer recidiva de la enfermedad o pueden tener pequeños rezagos del tumor que haya quedado y que pueda proliferar en el tiempo. Entonces hay que eliminar todos los factores de riesgo asociados, hay que eliminar el helicobacter y hay que hacer endoscopía de screening los primeros 5 años postoperado. Es importante hacer ese seguimiento en los pacientes para poder identificar lesiones que puedan volver a aparecer, que no se hayan detectado antes o que hayan quedado y que no se han podido tratar. Para que puedan entender un poco más la parte del compromiso endoscópico que tienen estos pacientes a nivel del estómago, voy a compartirles pantalla para poder mostrarle unos videos rápidos de cómo se ve. Esto es una endoscopía normal. ¿Me confirman el audio, por favor? Porque no voy a tener ahorita la imagen, voy a estar presentando. ¿Me confirman, por favor, alguien si puede prender su audio? Si pueden ver la imagen. Sí, podemos verla. Sí, doctora, sí se puede ver. Ya, perfecto. Gracias. Bien, esto es una endoscopía en lo normal. Yo quiero que primero ustedes vean una endoscopía normal. Estamos ingresando por esófago. Se ven los movimientos peristálticos ordenados, motilidad conservada. Cuando pasamos el esófago, llegamos hasta la unión esófago-gástrica, donde es la transición de la mucosa esofágica con la mucosa gástrica, y llegamos directamente a cámara gástrica, donde están los pliegues, curvatura mayor, donde no hay pliegues, curvatura menor. Ustedes ven los pliegues delgados, regulares, rosaditos, bien formaditos, todos con un trayecto regular. Seguimos por cuerpo, llegamos hasta antro gástrico, el orificio que es el canal pilórico, vemos los pliegues cómo confluyen fácilmente a nivel del canal, vemos los movimientos peristálticos del estómago que se ven normales, llegamos hasta el antro pilórico y lo que tenemos que hacer es transponer, pasar el píloro para poder llegar a bulbo, que es la primera porción duodenal. Llegamos al duodeno, vemos la rodilla duodenal que está casi a la derecha, por medio de una maniobra endoscópica que es giro de muñeca y haciendo un up con el equipo, podemos llegar hasta la segunda porción duodenal, donde se ven ya el intestino delgado con los pliegues y las vellosidades. Siempre les digo que es como una felpita, no como una toalla nueva que se ve toda la felpita. Entonces nosotros al momento de retiro, vean la mucosa, es una mucosa rosada, regular, vemos los movimientos peristálticos, esta línea de acá, esa franja es la cisura angular, que es la zona de transición entre cuerpo y antro gástrico. Con una maniobra de retroflexión lo que hacemos es ver fondo gástrico, la región cardial, fondo. La parte del fondo siempre es un poquito, la mucosa un poquito más delgada, por eso es que se logran ver los vasos un poquito más prominentes, pero la mucosa en sí es una mucosa rosada, regular, uniforme, lisa. Listo. Entonces, vamos a pasar a ver ahora. ¿Vieron el fondo gástrico cómo se veía? Estoy acá en una maniobra de retroflexión, donde toda la mucosa gástrica está totalmente aplanada. Yo no puedo diferenciar acá dónde hay curvatura mayor, dónde hay curvatura menor. Simplemente veo todo plano con una tremenda tumoración proliferativa
a nivel de la región subcardial, que compromete parte del fondo gástrico. Es un tumor, mírenlo. Por eso se llama proliferativo, porque prolifera, ¿ya? Porque prolifera, sale de la luz. Esto es un Bormann 1. Es una lesión Bormann 1, proliferativa, ¿ok? Veamos un Bormann 2. Igual, cuerpo gástrico, estoy a nivel, en una visión de retroflexión. Ven una lesión proliferativa con los bordes elevados, con un centro totalmente ulcerado, friable, con bordes irregulares, mal definidos, cubiertos de fibrina, friable al roce, ¿no? Que miren, incluso llega hasta parte de la cisura angular. Todo eso, ¿se acuerdan? La división entre cuerpo y antro, y ahí está el antro gástrico. Esto es una lesión Bormann tipo 2, una lesión proliferativa y ulcerada de cuerpo gástrico que compromete principalmente curvatura menor y cisura angular. Otra lesión. ¿Recuerdan antro gástrico cómo se veía en la imagen? Todo rosadito, uniforme y bien bonito. Miren este de aquí. Es una lesión proliferativa y ulcerada que compromete antro gástrico y canal pilórico. No lo veo acá el píloro. No sé dónde voy a pasar el equipo porque no lo logro ver. Entonces, esto es otro tipo de Bormann 2, pero a nivel de antro gástrico con compromiso de canal pilórico. Yo para poder llegar al intestino me voy a tener que meter entre este tumor para ver si es que logro transponer. Lo más probable es que este paciente tenga un cuadro obstructivo porque ya está comprometiendo canal pilórico. Y normalmente las características del cuadro clínico de un compromiso de cáncer gástrico y canal pilórico es que tienden a producir obstrucción. ¿Ven cómo pasaron el tumor para poder llegar a la segunda porción? El tumor está creciendo en el mismo canal. Entonces, eso lo que ocasiona es que hagan cuadros obstructivos y estos pacientes llegan mayormente por náuseas, vómitos de contenido alimentario. No se pueden alimentar y ese es un criterio de cirugía, como lo habíamos visto. Uno más para que les quede grabada la imagen. Entramos a nivel de cuerpo gástrico, estamos acá a nivel de antro, si no me equivoco, una lesión antro, ¿ven? Canal pilórico. Este no llega a ocluir totalmente el canal pilórico, pues esta es una lesión que compromete prácticamente toda curvatura menor, cisura angular y antro. Entonces, vemos acá una lesión ulcerada, totalmente ulcerada. Este es un Bormann 3. No hay bordes proliferativos marcados, ligeramente elevados, pero es una tremenda úlcera que tiene a nivel de cuerpo gástrico que compromete también la parte de antro, sin condicionar compromiso. O sea, píloro, todavía se logra ver píloro, pero hay compromiso de canal. En cualquier momento ese paciente va a ser un cuadro obstructivo. Entonces, esto es un Bormann 3. Bormann 3, ulcerado. Bormann 1, proliferativo. Bormann 2, proliferativo y ulcerado. Bormann 3, ulcerado. Veamos este por último. Bormann 4. El Bormann 4 dijimos que era inclasificable, ¿no? Es lo que nosotros llamamos linitis plástica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene de proliferativo, tiene de ulcerado, tiene de infiltrativo. En este caso, recuerden en su cabeza la imagen primera de una endoscopía normal. Los pliegues de curvatura mayor, delgados, bien definidos, rosaditos. Miren estos pliegues. Yo como les digo, parece una salchicha. Rechonchos, congestivos, incluso con áreas ulceradas, ¿ven? Con áreas ulceradas. Esto es un Bormann 4, inclasificable. Tiene áreas proliferativas, tiene áreas ulceradas, miren, tiene áreas infiltrativas, incluso que no se logra definir bien los pliegues. Esto es un Bormann 4, un Bormann inclasificable. Entonces, todo paciente que nosotros hacemos un procedimiento endoscópico y detectamos estos tipos de lesiones avanzadas, tenemos que hacer la clasificación de Bormann de acuerdo a lo que hemos visto. Una vez que hemos clasificado al paciente endoscópicamente, ahora tenemos que clasificarlo tomográficamente. Entonces, les hacemos tomografía
guiarlo. Y de acuerdo al estadiaje de la tomografía es la conducta que vamos a seguir. Si es resecable, si no es resecable, si va a manejo paliativo o va a manejo adyuvante nada más. Listo, chicos. Esta ha sido la teoría del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema que hemos desarrollado? Creo que las imágenes son bien ilustrativas como para que quede grabado el tema. A ver, acá hay una pregunta. Me dicen, doctora, ¿y existe la posibilidad quirúrgica en pacientes adultos mayores con diagnóstico de cáncer gástrico? Y en caso sea el tratamiento paliativo, ¿qué procedimiento requiere? Todo paciente, independiente de la edad, es tributario a un manejo de cáncer dependiendo del estadiaje endoscópico y estadiaje tomográfico. Y como mencionamos, a las comorbilidades que el paciente pueda tener. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Mayormente son personas frágiles con alguna comorbilidad, ya sea cardiológica, renal, que hace que su riesgo quirúrgico sea muy alto. Y ahí se tiene que valorar el riesgo-beneficio entre qué va a ayudarle más, operarla con todos los riesgos que puedes operar una cirugía, incluyendo la anestesia, o no operarla. Y se informa al paciente y al final el paciente con la familia es quienes deciden cuál va a ser el tratamiento a seguir. Nosotros sugerimos, si es una lesión que está localizada, obviamente tiene posibilidades de resecabilidad con opción quirúrgica. Va a depender el compromiso o metástasis, si es que tiene metástasis ganglionar o vascular, si es que ese paciente va a tener tratamiento con quimioterapia adyuvante. El problema va a ser que por la edad, las enfermedades o las comorbilidades que pueda tener asociadas que limiten un poco los tratamientos que se puedan hacer. La edad no es un límite para un manejo de cáncer. Lo que limita es el estadiaje endoscópico, tomográfico y las comorbilidades. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. La ausencia de vitaminas se considera como factor de riesgo para el cáncer gástrico. Más que la ausencia de vitaminas es la anemia perniciosa, se considera como un factor de riesgo que incluso hace de que tengamos que hacer estudio endoscópico probable en esos casos. La deficiencia de vitamina B12 es principalmente, no está comprometiendo la parte gástrica. Ninguna otra vitamina está relacionada directamente con la presencia de cáncer gástrico, pero sí se ha visto que el déficit de fibra, el déficit de frutas, de verduras, que también nos dan aportes de ciertas vitaminas, pueden ocasionar, puede considerarse como un factor ambiental, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cáncer gástrico es un tema muy bonito, muy interesante, es amplio en general, pero creo que el mensaje más importante que ustedes tienen que llevar a casa es la parte preventiva. El cáncer gástrico, si bien es cierto, muchas veces cuando ya los detectamos no lo podemos prevenir directamente, pero sí modificando algunos factores de riesgo iniciales y adicionalmente también recomendando a los pacientes con familiares de primer y segundo grado de consanguinidad que tengan antecedentes de cáncer gástrico, hacerse una endoscopía de screening. Así no tenga ninguna sintomatología, a partir de los 50 años, todo paciente con familiares, así no tengan familiares y no tengan síntomas, a partir de los 50 años, todos deberían de pasar una endoscopía. Y con menos edad, en aquellos pacientes que tienen sintomatología, que tienen factores de riesgo, que tienen antecedentes familiares. Eso es la idea importante. Buscar la posibilidad de detección del Helicobacter pylori, erradicar el Helicobacter y hacer seguimiento en aquellos pacientes que tienen aquellos factores de riesgo, como vieron la metaplasia, la displasia, pacientes con gastritis atrófica, hacer seguimiento en esos pacientes justamente para evitar y romper esta cadena que puede llegar a un cáncer, ¿no? Bien, chicos, si no hay más preguntas, espero que haya cumplido el objetivo el día de hoy con la teoría. Igual cualquier duda o consulta, tiene mi contacto para poder disipar sus dudas, ¿sí? Que tengan buenas tardes. Gracias.